Gracias, señor presidente. Buenos días. Bien. Bueno, recordará usted, señor consejero, que la pasada semana le preguntaba por las acciones concretas a tomar en el área 1 en materia de inversiones y futuro en general del Hospital de Harrio. Recordará usted también que en ese momento le indiqué que dichas acciones debían ser tomadas de igual forma y concreción en el área 2 y que yo, en el futuro, le preguntaría acerca de ello. Es por eso que en esta interpelación trataré de unir las dos áreas, la 1 y la 2, que conforman conjuntamente el occidente asturiano. Por eso, en la interpelación, en el título de la interpelación, hablo de occidente asturiano. De igual forma, y para concretar, le indiqué que dichas acciones no tenían que suponer las acciones a tomar por parte de la Consejería en el marco integral aquel y tal, sino que no tenían que suponer grandes inversiones para la zona, sino que podían suponer simplemente, entre comillas, o de simplemente, acciones determinantes con cumplimiento con la voluntad y de, en teoría, fácil ejecución. Le planteé entonces dos acciones concretas a tomar y que supondría la mejora en la atención de unos cientos de asturianos que vivían en el occidente de Asturias. Bien, su respuesta, o más bien su falta de respuesta, me obliga a plantear hoy en esta interpelación y la moción subsiguiente, que intentaré traer aquí la semana que viene y de la cual la hablaré. Luego le daré un boceto, porque la semana que viene probablemente usted no esté cuando se presente. Le diré que su respuesta no solamente fue insatisfactoria, fue extravagante, porque empezó usted a plantear comparaciones con Avilés, que yo nunca había planteado, y bueno, hoy se lo voy a traer más claro. A lo mejor es culpa mía por haberme explicado mal, hoy se lo aclararé. Esa nula respuesta me obliga a precisar varios términos hoy en uno solo, y por eso, para unificar todos los aspectos, pues le denomino atención urgente del ictus. Como usted sabe, o no, la atención urgente del ictus tiene dos partes o componentes muy determinantes en el curso posterior de la enfermedad y en las secuelas que se producen por ella. Ante la detección de unos síntomas determinados que podrían indicar el diagnóstico de ictus, ya sea por parte del profesional que llama al 112 o por parte de la persona que le está atendiendo al usuario paciente en ese momento, se avisa al centro coordinador y se activa un protocolo que puede derivar en dos supuestos. Uno, no hay posibilidad de activar el código ictus y el paciente pasa a una planta general del hospital, por ejemplo, de Harrio, o tiene que ir a una unidad para tratamiento más intensivo debido a que las secuelas o la enfermedad en ese momento del ictus es lo suficientemente grave como para tener que ser tratado en un hospital de segundo nivel o incluso de tercero. Este caso, por desgracia, es la mayoría, ocurre en un 85% estadísticamente hablando. Dos, la alternativa, el centro coordinador de emergencias determina, mediante un protocolo establecido previamente, la posibilidad de que el ictus en cuestión pueda ser tratado, para que todo el mundo nos entienda, simplificando, pueda ser tratado de forma urgente, es decir, que se activa el código ictus. Estoy simplificando. Este código se activa, según constan los datos aportados por el propio SESPA, en un 15% de todos los casos detectados de ictus. El factor determinante aquí, del que estamos hablando, es el tiempo de actuación. Se dispone de una ventana de tiempo que, aunque se determina que es como máximo 4 horas, esto no quiere decir que el que llegue a las 4 horas es lo mismo que el que llegue a las 2 horas. 4 horas y media, que es el tope máximo, no significa que cualquiera que sea atendido en el transcurso de esta ventana vaya a recibir una atención igual. De hecho, el que es atendido a las 2 horas tiene hasta un 20% más de posibilidades de curación. No dispongo aquí ahora mismo de la tabla que lo demuestra, porque no me voy a poner a hacer tablas aquí para enseñar como si estuviéramos en una ponencia, pero hasta un 20% más de probabilidades de curación o de secuelas posteriores. 20% más de probabilidades de no tener secuelas o de curarse con respecto al que acude o es atendido a las 3 horas y media, por ejemplo. Cuanto antes llegues al tratamiento, más posibilidades de curarte, por lo tanto, o de tener menos secuelas.
No voy a hablar ahora, tiempo habrá, de las dos formas de tratamiento que hay, reperfusión o intervención, sino de este factor, el tiempo. Del otro se hablará posteriormente y requiere más tiempo también, y no me parece que sea el momento ahora de ponernos a hablar de eso. Como quise indicar en el transcurso de mi pregunta, el tiempo de acceso, por lo tanto, es primordial y los habitantes del occidente de Asturias se ven indiscriminados en este aspecto. Cuando el código ictus se activa, se hace porque el centro coordinador, como había dicho antes, responsable de organizar los efectivos disponibles para que dicho tratamiento sea posible, vean que esa atención es posible en la ventana de tiempo que antes le indiqué. Si no se puede acceder al tratamiento en esa ventana de tiempo, sencillamente no se activa el código ictus. Se pasa a tratamiento secundario, estándar, lo que antes comenté. ¿Qué quiere decir esto? Que pudiendo analizar los códigos ictus activados en áreas similares, podemos detectar las posibles deficiencias que haya en alguna de ellas. Y entonces es cuando yo le traigo este cuadro, para que luego no digan que yo dije, que no dije. Aquí bien expresado. En este cuadro, como puede usted ver, se aprecian los códigos ictus año por año que se han ido activando en el occidente. Y en verde son las áreas similares, no Avilés, no Oviedo y no Gijón, como me respondió usted el otro día. No meta estas áreas, meta estas, Arriondas, Langreo. Por cierto, aquí hay un error, esto es 8, esto es 7, pero bueno. Arriondas, Langreo y Mieres. Si usted va viendo los códigos ictus activados en este tiempo, observe, por ejemplo, ocurre lo mismo en otros años, pero en este año, 2015, que es el último medido, porque del 2016 solo tenemos el primer semestre, podemos apreciar cómo en el occidente se han activado 14 y 16 códigos ictus, mientras que en el oriente se han activado 27, 27, 33. Por simplificar, 15, por simplificar, 30. ¿Por qué se activan la mitad de códigos ictus en el occidente o el doble en el oriente? Claramente aquí algo pasa. Y aparte de las carreteras, y poniéndose a analizar el problema, ya le digo, obviando las áreas 3, 4 y 5, aparte de las carreteras, posible mejores carreteras o peores, ¿qué ocurre? Las áreas 1 y 2 activan la mitad de códigos ictus que las otras áreas. ¿Cuál es el factor común en estas dos áreas con respecto a las áreas que le digo del oriente? Y entonces tenemos aquí, la razón. El área 1 y el área 2 son las dos únicas áreas que tienen una UBI secundaria. Como puede ver, área 1, UBI secundaria. Área 2, soporte vital básico, UBI secundaria. Área 3, UBI móvil. Área 4, UBI móvil. Área 5, UBI móvil. Área 6, UBI móvil. Área 7, UBI móvil. Área 8, UBI móvil. ¿Qué diferencia hay entre una UBI secundaria y una UBI móvil? Bueno, la UBI secundaria no tiene personal propio para activar el código ictus. Acabamos de obtener, con el simple análisis de los datos, una acción concreta y determinada que hemos de realizar para igualar el acceso sanitario entre poblaciones que se encuentran discriminadas. ¿Qué ocurrencia? Eso es toda una ocurrencia del PP. De repente a este portavoz se le ocurrió esto una noche que estaba por ahí tomando copas en Madrid. ¿Usted qué dice? No saber de nada, pero sí de urgencias. Demuéstreme que esto es así, que al menos sabe algo de urgencias. Y es que esto no se me ha ocurrido a mí. Esto es una denuncia de los equipos de urgencias de las dos áreas sanitarias. Denuncia recogida por otras organizaciones profesionales responsables. Por ejemplo, en este resumen que tengo aquí, que hablas del teleictus, no he hecho ninguna mención a la cuestión de la telemedicina, ese es otro asunto que sé que se está resolviendo. El tiempo dirá si se resuelve bien o mal, pero bueno, no podemos entrar ahora en la cuestión de la telemedicina. Aquí, precisamente, en este informe de la Sociedad Neurológica Asturiana, de elaboración don Sergio Calleja Puerta, presidente del Grupo de Trabajo del Ictus en la Sociedad Neurológica Asturiana, versión del 29 de octubre de 2013, en este cuadro se aprecia cuáles son los problemas y en el problema, precisamente, debilidades, que falta inequidad en la asistencia. Otros trabajos, como por ejemplo el Grupo de Trabajo para el PKI, también han llegado a la misma conclusión. Existe una inequidad
en 3 puntos, que serán los que yo luego voy a plantear en la moción subsiguiente, que son el transporte sanitario, la posibilidad de crear una unidad ictus en Avilés y, tercero, el valorar, el aumentar un médico más en el centro coordinador. Yo en eso no voy a entrar porque me parece que... Señoría, le ruego que vaya concluyendo. Sí, termino ya, señor presidente. Bien, todos coinciden en lo mismo. Hay inequidad en el acceso al tratamiento de reperfusión, no estoy hablando de intervención, entre los usuarios de unas zonas y otras, y en todo se pide se dice que el transporte urgente es determinante. Ya ocurrió también esto en el área 6 en su día, que pasaba lo mismo, y el cambio al dotar a la UBI móvil de Arriondas con personal propio fue determinante y los resultados obtenidos fueron determinantes. Bien, pues ahora yo en esta interpelación le pido, va a usted a realizar esta acción determinante que igualará, al menos en ese aspecto, y proporcionará equidad a los usuarios del occidente de Asturias. Gracias, señor Sugar. Gracias. Una cosa que no le voy a permitir es que se meta usted con el chosco de Tineo. El chosco no me lo toque. Bueno, es una broma, obviamente. Y, bueno, pero esas no son de Tineo, son de Asturias entera, de Avilés en particular. Siendo esta que le hago una petición razonable y urgente, no entiendo la cerrazón en contestarla directamente, y es que con respecto a las medidas que precisamente ha mencionado usted que ahora se encuentran en discusión en estudio en el grupo del PKI que se va a actualizar, como ya me anunció, lo sabía, pero donde precisamente se analizan estas medidas que yo le he planteado. Y ahora, pasando ya a un marco político, por así decirlo, quiero que entienda por qué cuando ustedes hablan de marco integral, yo lo denomino mentira integral. ¿Por qué? No es por simple bravuconería de llamarle mentiroso a usted, es sencillamente porque en estos marcos integrales no se toman medidas concretas que ofrezcan unos resultados concretos. Se llenan de vaguedades y de cientos de miles de euros que suponen gasto y más gasto, pero ¿y los resultados de estas actuaciones? Decía, muy bien dicho, un portavoz en esta Cámara que el dinero que gasta el SESPA es mucho y que está mal gastado. Yo no soy tan atrevido como para decir eso, pero sí que le puedo decir con seguridad en que pedir más dinero para gastar y no aportar luego los resultados obtenidos con ese gasto es una perversión. ¿De qué le vale a los cangueses que se gaste un dinero en una torre de laparoscopia recientemente licitada, que nunca llega, pero parece ser que ahora va a llegar, si luego no tiene personal adecuado para usarla? ¿Cómo puede usted contar como inversión en comprar un TAC que debía estar en Cangas desde hace ya años? ¿Cómo puede contar como inversión contar con un mamógrafo en Jarrio que debía estar ya desde hace años? Esto, en mi entender, no es una inversión. Esto es, sencillamente, mantenimiento de un hospital. No, está usted diciendo que el mantenimiento de los mínimos es inversión y no dice que si no compra usted un mamógrafo para Jarrio, lo digo usted, me refiero a la consejería, sencillamente está cerrando el hospital. Que si no compra una torre de laparoscopia y un TAC en condiciones en Cangas, eso, si no invierte en eso, para utilizar sus propios términos, sencillamente lo que hay es que cerrar el hospital, porque no se puede tener un hospital abierto para operar 4 hernias y unas hemorroides. Para tener un hospital dotado en condiciones mínimamente, hay que tener unos mínimos, y esos mínimos son los que usted trata como de inversión. Y a eso es a lo que yo me niego. Invertir es, a la vista de unos datos que nos dicen que ahí hay una deficiencia, tratar de darles la vuelta, invirtiendo con dinero, más, menos o regular, y con los medios apropiados, no malgastando, midiendo. Una vez aplicadas las medidas, que ya le digo que son mucho más baratas que las obras, por ejemplo, de los despachos de dirección de Luca o del mantenimiento de jardinería de Luca, observar los resultados y valorar el rendimiento obtenido, decidiendo entonces si lo practicado es válido, lo mantenemos o lo cambiamos.
Analizar las necesidades y plantear las soluciones posibles es hacer política sanitaria. Ejecutar las acciones y valorar los resultados es gestión. Eso es inversión y eso es lo que yo le planteo. Frente a la palabrería, la vaguedad y la incertidumbre, la política y la gestión. Gracias, señor.